Las primeras horas del día no son solo minutos vacíos entre el sueño y la rutina. Son un terreno sagrado. Es el único momento donde el mundo aún no ha puesto sus garras sobre ti, donde puedes actuar sin distracciones, sin máscaras, sin influencias externas. Maquiavelo lo sabía, Nietzsche lo intuyó, Schopenhauer lo sufrió. Hoy entenderás por qué el poderoso no desperdicia sus mañanas, porque hacerlo sería como escupir sobre su propio trono, porque el amanecer no es solo el inicio del día, es el inicio del dominio. Prepárate, la primera guerra del día. Cada mañana es una batalla, no una lucha simbólica, sino una confrontación directa entre la voluntad y la debilidad, entre el que domina su mundo interior y el que es arrastrado por el caos exterior, entre el que despierta para conquistar y el que despierta para obedecer. El amanecer no perdona al que duda. En ese momento en el que abres los ojos, el mundo ya está en marcha. Y tú decides si lo enfrentas como un estratega o como un esclavo. Quien posee poder, ya sea político, económico o simbólico, entiende algo que los demás ignoran. El control del día empieza desde el primer segundo en que la conciencia vuelve. Maquiavelo, ese gran arquitecto de la mente estratégica, jamás escribió sobre rutinas matutinas. Pero si estuviera vivo hoy, lo haría, porque para él todo era cuestión de oportunidad, astucia y ventaja. Y el primer campo de batalla donde se juega el poder es, sin duda, la mañana. ¿Quieres poder real? Empieza por conquistar tus mañanas, porque los débiles se levantan cuando el mundo los llama. Los fuertes se levantan antes de que el mundo siquiera note su presencia. Cada mañana, al despertar, el universo entero te ofrece un nuevo ciclo de vida. Un campo de batalla. Un campo de poder. Pero, ¿cómo lo usas? La mayoría de las personas, al abrir los ojos, se sumergen directamente en la rutina. Se estiran, buscan su teléfono, leen un mensaje, tal vez revisan las noticias. Y en ese momento, en los primeros segundos del día, ya están atrapados. Están bajo el control de algo que no comprenden, el caos del mundo exterior. Y lo peor es que ni siquiera se dan cuenta. El poder no comienza cuando llegas al trabajo, ni cuando hablas con tus empleados, o cuando estás en tu reunión de negocios. El poder empieza en la cama, en los primeros momentos del día, cuando tu mente comienza a salir de la quietud del sueño. Es ahí cuando se forja el destino de todo el día. ¿Qué decides hacer en esos primeros momentos? ¿Dejas que el mundo decida por ti o tomas las riendas y eliges tu rumbo? Esa es la primera batalla, y la mayoría ni siquiera la ve venir. Si hay algo que los poderosos entienden, es que las mañanas no son solo el inicio de un día más. Son el terreno en el que se combate la guerra del poder. Y como todo buen estratega, las primeras horas del día se deben planificar con precisión. Maquiavelo, en su famosa obra El Príncipe, nos enseña que el gobernante debe ser astuto, meticuloso y estratégico. El poder no se obtiene por suerte, sino por control, por decisiones pensadas, por una voluntad indomable. Si el príncipe puede controlar las emociones, los pensamientos y las acciones de los demás, ¿por qué no habría de dominar su propio tiempo, sus pensamientos y sus mañanas? La gran mentira que nos venden las rutinas modernas es que la mañana es solo el comienzo del día. Pero los más astutos saben que el amanecer es mucho más que eso. Es la primera señal de que la guerra de 24 horas comienza, y quien controla esa guerra controla su destino. Este concepto no es algo nuevo. Schopenhauer, uno de los filósofos más profundos y oscuros, lo comprendió perfectamente. Él decía que la mente humana está siempre en batalla con la realidad externa.
Cuando abrimos los ojos, nos enfrentamos a un sinfín de estímulos, mensajes, notificaciones, pensamientos, tareas pendientes. ¿Y cómo manejamos esa tormenta? La respuesta no está en las circunstancias, sino en cómo decidimos reaccionar ante ellas. Los poderosos no solo se levantan temprano, se levantan con un propósito. Y ese propósito está en la mente desde el primer segundo en que despiertan. La mente del hombre que tiene poder está entrenada para reaccionar con calma, claridad y eficiencia, porque sabe que no puede permitirse ni un minuto de caos mental innecesario. Si el caos comienza en la mañana, el caos gobernará el resto del día. ¿Cuántas veces has escuchado la frase, me levanto cuando mi cuerpo me lo pide? Es un mantra que la mayoría repite sin pensar en lo que realmente significa. La comodidad es el primer enemigo del poder. Maquiavelo lo sabía. Todo aquel que sucumbe a la tentación de la comodidad es un esclavo, incluso si se viste con ropas caras y tiene una oficina de lujo. El poder no se conquista en la comodidad. La mayoría de la gente, al despertar, lo primero que hace es ceder a la tentación de la cama cálida. Es fácil quedarse allí. Es fácil dormir un poco más. Pero los poderosos entienden que la comodidad es el primer enemigo que debes destruir. ¿Por qué? Porque la comodidad te hace lento. La comodidad es el lugar donde la mente se vuelve débil. Es la trampa invisible que nos mantiene atados a lo que es fácil, pero nunca nos lleva hacia lo grande. Schopenhauer describió el problema de la comodidad como la comodidad del alma, que es la que nos aleja de lo que realmente importa, mientras que los perezosos siguen en sus camas, buscando excusas para no levantarse. Los poderosos ya han superado esa fase, han hecho del esfuerzo matutino una disciplina. Ellos eligen levantarse temprano porque saben que en esa decisión está el comienzo de todo lo que está por venir. Cada mañana es una nueva oportunidad de poder. El poder no está en hacer lo que es fácil, sino en lo que requiere esfuerzo. El que se levanta tarde no tiene más horas que el que se levanta temprano, pero tiene menos control, menos disciplina, menos fortaleza, y lo peor de todo, está condicionado a un ciclo de mediocridad. Porque el poder comienza antes del amanecer. El sol no ha salido, el aire es fresco, y el mundo aún está en silencio. Ese es el momento de mayor poder que existe. La noche ha sido un descanso, una pausa, pero es durante las primeras horas de la mañana cuando se decide el curso del día. El que se levanta en estos momentos tiene una ventaja que la mayoría nunca comprenderá. El tiempo es lo único que nunca puedes recuperar. Y por eso es tan crucial entender que lo primero que haces al despertar marca todo lo que está por venir. Las personas con poder no desperdician ni un solo segundo. Mientras los demás aún duermen, ellos ya están trabajando en lo que realmente importa. Están tomando decisiones estratégicas. Están estructurando su día. Están haciendo crecer su mente, su cuerpo, su alma. La diferencia entre el que tiene poder y el que está condenado a vivir en la mediocridad está en cómo maneja sus primeras horas. El poderoso ve en el amanecer una oportunidad de oro. El débil lo ve como una extensión de la noche, una excusa para quedarse en la comodidad de lo conocido. En esta era de inmediatez, de distracción constante, la habilidad de dominar las primeras horas de la mañana es, de hecho, una señal clara de quién tiene el control. Y la forma en que usas esa primera hora no solo determina cómo será el resto del día, sino también tu vida misma. Porque la forma en que pasas tu mañana es la forma en que vives tu vida. Para Maquiavelo, la lucha por el poder no era solo sobre conquistar un reino, era sobre controlar el tiempo, las percepciones y, sobre todo, las oportunidades. ¿Y qué es una mañana más que una oportunidad pura? Es el lienzo en blanco
de un nuevo día. Y lo que hagas en esos primeros minutos marcará todo lo que está por venir. Es aquí donde muchos fallan. Creen que las grandes conquistas vienen solo después de años de lucha, de batallas, de negociaciones. Pero Maquiavelo nos enseña que el poder se forja en los detalles más pequeños, en las decisiones más sutiles. Y una de esas decisiones es cómo te levantas. Si eres capaz de ganar la guerra de la mañana, estarás preparado para ganar las demás. Así que la próxima vez que te despiertes, recuerda, el poder no es solo cuestión de grandes logros o de tener un ejército. Es cuestión de conquistar la primera batalla del día, la que muchos consideran trivial, la que muchos dejan ir sin pensar. El poder comienza aquí, con cada respiro, con cada minuto, con cada decisión que tomas antes de que el sol despunte. Si has llegado hasta aquí y estás comprendiendo la verdadera estrategia detrás del despertar, quiero que hagas algo. Deja un comentario con estas palabras: me levanto con poder. Nosotros hemos decidido tomar el control desde que abrimos los ojos, y no te pierdas los próximos videos que te harán dominar tu vida y tener poder y propósito. No basta con despertar a tiempo para ser poderoso. La verdadera batalla está en lo que ocurre dentro de ti, en la forma en que eliges controlar tus pensamientos. La mente, ese vasto y complejo campo de batalla, puede ser tanto tu mejor aliada como tu peor enemiga. Los poderosos entienden que el control del pensamiento no es una opción, sino una necesidad. El despertar es solo el primer paso, pero luego surge la pregunta fundamental: ¿qué piensas? Y más importante aún, ¿cómo piensas? Los pensamientos no son solo reacciones a estímulos externos, son decisiones, son poder. Schopenhauer nos recordó que la mente humana está en un continuo proceso de lucha con la realidad, un estado constante de insatisfacción que solo puede ser manejado mediante la disciplina mental. En la mañana, cuando aún estamos en el límite entre el sueño y la vigilia, es cuando somos más vulnerables a las influencias externas, a los pensamientos aleatorios y negativos que pueden arruinar el resto del día. Pero el hombre que busca poder no permite que su mente esté a merced de cualquier pensamiento pasajero. El que tiene poder sabe que la mente es un terreno sagrado que debe ser cultivado con sabiduría, con control, con firmeza. Lo que piensas en la mañana, en esos primeros momentos de lucidez, se convierte en lo que serás el resto del día. Si comienzas con miedo, con duda o con frustración, ese será tu tono durante las siguientes horas. Si te despiertas con ambición, claridad y determinación, esos serán los rasgos que dominarán tu jornada. El control mental es el primer paso hacia el poder. Maquiavelo, a través de su obra El Príncipe, nos enseñó que el gobernante más efectivo no es aquel que es capaz de dominar a los demás, sino el que ha logrado dominarse a sí mismo. El hombre que se levanta con mente calmada y enfoque firme tiene más poder que aquel que, por un impulso emocional, deja que la vida lo arrastre. Los poderosos entienden que el tiempo es una moneda finita. Cada minuto que pasa no puede ser recuperado. Por eso, la planificación es el arte de los vencedores. Cuando te levantas por la mañana, no estás simplemente levantándote de la cama. Estás construyendo el futuro. Maquiavelo recomendaba que un príncipe debía tener siempre un plan, que la incertidumbre es el peor enemigo del poder, porque en la incertidumbre la debilidad prospera. Es curioso cómo la mayoría de las personas sigue la rutina sin pensar en cómo puede ser optimizada. Se levantan, comen, se duchan, van al trabajo, regresan, hacen lo que tienen que hacer y finalmente se acuestan, esperando que el ciclo se repita. Pero los poderosos no se entregan a la rutina sin más. Ellos construyen su día con la precisión de un estratega militar, como si cada minuto fuera una pieza de ajedrez que debe moverse en su dirección.
La planificación no es solo cuestión de hacer listas o llenar horarios. Es una mentalidad. Los grandes estrategas no solo tienen control sobre lo que hacen, sino sobre lo que no hacen. Saben qué decir no. Saben qué acciones desestimar. Cada hora de su día tiene un propósito, y cada propósito está alineado con su visión a largo plazo. No pierden el tiempo en distracciones que no los acerquen a sus objetivos. Es en los primeros momentos de la mañana, antes de que el mundo exterior se cruce en tu camino, cuando tienes la capacidad de crear una visión clara del día. La gente común planea su día después de comenzar a actuar. Los poderosos lo hacen antes de que el día comience. Saben que cuanto más temprano empieces a planificar, más control tendrás sobre cómo se desarrollarán los eventos que vendrán. Es una práctica que refuerza la autodisciplina y la dirección. Ahora bien, planificar es solo el primer paso. Lo siguiente es acción. Maquiavelo nos dice que la acción es lo que separa a los grandes de los mediocres. Los poderosos no se quedan esperando el momento perfecto para actuar. Saben que la acción decisiva está en sus manos y que la capacidad para ejecutar con determinación es lo que define a los líderes. La mañana no es solo para pensar, sino para hacer. Es cuando tienes el control total de tu energía, de tu mente, de tu cuerpo. Despierta temprano y la mañana se convierte en tu campo de acción. Aquí, no importa cuán brillante sea tu planificación, si no eres capaz de moverte con rapidez, con propósito. Los poderosos lo saben. La acción decisiva es la que genera el momentum necesario para que el día avance en la dirección correcta. Y lo mejor de todo es que en la mañana, cuando el mundo aún está en silencio, las acciones que tomes tienen un impacto desproporcionado en el resto de las horas. El tipo que se levanta tarde y empieza su día de manera perezosa es el tipo que, más tarde, se lamentará de no haber hecho lo suficiente. La gente que tiene poder no pierde tiempo lamentándose. Tienen una mentalidad orientada hacia la acción, y la clave está en entender que cuanto más temprano comiences, más temprano verás resultados. El principio es simple. En la mañana, actúa con rapidez. No dejes que las distracciones te roben el control. Los primeros momentos del día son cruciales para tu equilibrio mental y físico, pero también para tu capacidad de hacer las cosas. Y hacer cosas significa que estás avanzando, incluso en el caos. Ahora bien, no todo es acción frenética y constante movimiento. El poder también requiere descanso. Aquí es donde entran las enseñanzas de Schopenhauer. El sueño es un reflejo de la muerte. Nos recuerda la transitoriedad de la vida, pero también es el momento en el que renovamos nuestras fuerzas. El poder no es solo cuestión de estar despierto todo el tiempo. Si no te recuperas, si no permites que tu cuerpo y mente se repongan, tu poder será efímero. La clave no está en evitar el descanso, sino en entender cuándo descansar y cómo. Descansar para que el descanso no sea una debilidad, sino una fuente de fuerza renovada. Los poderosos lo saben. El descanso no es una pérdida de tiempo, sino un componente esencial para mantenerse en la cima. Maquiavelo lo entendía bien cuando hablaba de la necesidad de la reflexión y la renovación para que un príncipe pudiera seguir gobernando con claridad. El descanso no es solo una necesidad física. Es un recurso que permite al poder renovarse y mantenerse en el centro del control. El verdadero poder está en la regeneración, en la capacidad de mantener el enfoque y la fortaleza a lo largo del tiempo. El poder no se construye de un día para otro, ni siquiera en un solo año. Es la victoria constante en cada mañana, en cada elección diaria, lo que crea una vida poderosa. La gente poderosa no tiene días de descanso. Cada día es una oportunidad para fortalecer su poder. No importa si la jornada se presenta tranquila o llena de desafíos. Ellos saben que el verdadero poder radica en lo que hacen día tras día.
El que domina las mañanas, domina las semanas. Y el que domina las semanas, domina los meses, los años y finalmente su destino. No hay atajos, no hay magia en la fórmula, solo constancia. La victoria silenciosa de aquellos que tienen poder es precisamente esa: el control total de su rutina, la disciplina implacable de sus acciones y la capacidad de mantener su enfoque sobre sus objetivos. La próxima vez que te levantes temprano, recuerda, el poder no está en lo que haces solo un día, sino en lo que haces todos los días. Tu poder está en tu constancia, y la constancia comienza con una sola elección: no desperdiciar tus mañanas. Al final del día, o mejor dicho, al principio, no se trata solo de levantarse temprano. Se trata de decidir quién vas a ser cuando abras los ojos. Cada mañana es una declaración silenciosa de tu voluntad. O eliges gobernar tu tiempo, o dejas que el tiempo te gobierne a ti. Y créeme, el mundo ya está lleno de personas que no tienen rumbo, que esperan que algo externo les dé poder, sin darse cuenta de que ese poder empieza en lo más íntimo. El momento en que decides no postergar más tu grandeza. Nietzsche lo diría así: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, y ese porqué se alimenta en el amanecer. Maquiavelo te recordaría: no hay nada más difícil de emprender, ni más incierto en su éxito, que tomar la iniciativa en un nuevo orden de cosas. Pero ese nuevo orden comienza cuando te levantas y decides que tú dictas el curso de tu día. Mientras los débiles siguen posponiendo, mientras siguen esperando el momento ideal, el verdadero jugador de poder ya dio 3 pasos adelante, porque entendió una verdad incómoda, pero imbatible: el poder no se hereda, se construye. Y su piedra angular es la mañana. Si este video te hizo pensar diferente, si te mostró algo que siempre estuvo frente a ti, pero que nunca viste con claridad, entonces estás más cerca del poder de lo que crees. Suscríbete para más contenido que no solo informa, sino que transforma. Dale like si te resonó alguna de estas ideas y comenta abajo: ¿cómo usas tú tus mañanas? ¿Eres de mi Mainorstent, los que construyen en silencio, o de los que esperan que algo cambie sin mover un dedo? Este canal no es para todos. Es para los que se atreven a pensar distinto, para los que no le temen a la oscuridad de sus pensamientos y saben que en ella también habita el poder. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, el mundo pertenece a quienes se levantan antes que los demás y actúan cuando los otros aún están soñando.